Buenos mediodías. Vamos a empezar con la siguiente sesión después de la pausa, a la cual Benefis le ha puesto una gran ilusión, como a todos, por esta guía que queremos presentaros para la emisión y verificación de información sostenible a través de indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza para las pymes, y además de una forma voluntaria, que ese es un poco el objetivo. Contamos para esta presentación con don Santiago Durán, presidente del ICAT. Sin duda, Santiago, es un honor contar contigo en este momento y en la presentación de esta guía, de que llevamos un tiempo con ella trabajando y en la ilusión que le hemos puesto, ¿no? Javier Corral Laje, que intervendrá en segundo lugar, que es el coordinador del proyecto, investigador, doctor en Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de Sarrico en Bilbao, de la Universidad del País Vasco. Y está mi compañera, como no, y socia de Málaga, Dunia Álvarez, que participa en el Registro de Economistas Auditores en este grupo de informes integrados, información no financiera o de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa versus ODS. Yo, sin más, creo que nos la estamos jugando en este tema y, de hecho, en agosto añadí una frase para intentar transmitir lo que yo pensaba de este informe, ¿no? Es una necesidad para seguir latiendo, ¿no? Eso he puesto, o esa frase. Yo creo que las pymes que vayan adaptando esta información van a tener más durabilidad que las que no la hagan. Nos ha causado sorpresa, y a los investigadores también, que cuando hemos iniciado encuestas, algunas han dicho: no me molestéis, por favor, con estas sosadas. Me decía Javier que esto no había ocurrido nunca, pero eso no lo ha dicho. Es decir, que necesitamos pedagogía. Por favor, don Santiago, Javier, adelante, Santiago, por favor, con tu ponencia. Muchas gracias y bienvenidos a nuestro encuentro, 18 encuentro, alcanzamos la mayoría de edad, como ha dicho nuestro presidente Ramón Madrid. Pues muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a Chema y a Ramón por estar aquí compartiendo estos minutos y por poder participar en esta charla que está dirigida un poco a la presentación de esta guía de aplicación práctica de este proyecto de investigación que ha mencionado Chema. La verdad es que un poco en la situación que nos encontramos actualmente, bueno, el contexto sabéis el que es, que estamos en salida de la crisis económica como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID. Y en todo este entorno, un elemento esencial dentro de lo que es la salida de la crisis es el plan de transformación, de recuperación y resiliencia, que sabéis que tiene dos ejes esenciales, que es, por una parte, una agenda de inversiones, que es de lo que se habla fundamentalmente, y luego un conjunto de reformas estructurales. Bueno, el plan sabéis que prevé unas inversiones de unos 70.000 millones hasta el año 2026, que también se puede ampliar en forma de créditos a unos 140.000 millones. Y la otra parte, que es lo que mencionaba, que es estas 10 palancas y componentes que están encaminados a lo que es articular este conjunto de inversiones y reformas. Y entre estas palancas yo quiero destacar un aspecto fundamental, que es el relativo a la modernización y digitalización del tejido industrial y también de las pymes, vinculado a la recuperación del turismo e impulso en general de la actividad emprendedora. Y hay un componente específico dedicado precisamente a lo que es el impulso de las pymes. Que yo creo que lo que tenemos que ser conscientes, y bueno, lo ha mencionado antes Chema en cuanto al tema de lo que es la transformación que se está produciendo, es que las pymes son un elemento esencial dentro de lo que es el tejido industrial español, y por eso dentro de lo que es el plan, los elementos que contemplan como esenciales es que, por una parte, participen del proceso de digitalización, que se mejore este clima de negocio de las pequeñas y medianas empresas, que se favorezca la inversión, el crecimiento empresarial y el aumento de su productividad, para que puedan competir en un mercado que cada vez es eminentemente un mercado globalizado. Pero, lógicamente, dentro de esos elementos del plan, también se incluye como un eje fundamental la sostenibilidad. Es decir, que el crecimiento que se vaya a producir, el crecimiento que está produciendo, la transformación que se esté produciendo, sea un crecimiento equilibrado y que tenga en cuenta el impacto ambiental y social. El impacto del plan, por tanto, desde el punto de vista económico como desde el punto de vista transformador, va a ser muy significativo, y ante eso es fundamental la fiabilidad de la información financiera y de la información no financiera, o ya hoy en día podemos hablar de ella como la información sobre sostenibilidad de las empresas. Va a tener un papel fundamental la fiabilidad en lo que se esté informando por parte de las corporaciones. Y en este sentido hay que entender que elaboradores y revisores de la información corporativa deben estar capacitados para poder atender a ese proceso transformador
al que nos enfrentamos en muchos aspectos que son esencialmente significativos. La imprescindible modernización digital y el impulso a las pymes, la modernización y digitalización del tejido industrial, la ciberseguridad como un elemento esencial en la actividad empresarial y la información sobre sostenibilidad, ya que esta información sobre sostenibilidad es una herramienta de control de la actividad empresarial vinculado a aspectos esenciales, que es el impacto ambiental, la responsabilidad social de las empresas. Y esta información va a estar, además, sujeta cada vez a unos estándares más exigentes, lo que también va a incluir una serie de requisitos vinculados a su verificación. En el momento económico que nos encontramos, por tanto, es fundamental lo que había mencionado, que el crecimiento sea esencialmente sostenible. En este sentido, tenemos que entender que el desarrollo sostenible al final lo que busca es ese equilibrio entre una serie de elementos que es la economía, la sociedad y el medio ambiente. Y de lo que se trata, por tanto, es que el conjunto de la sociedad, que al conjunto de la sociedad el progreso económico le llegue a todos, perdón, que además se logre la igualdad en todos los sentidos y que el medio ambiente esté protegido. Y para lograr estos objetivos resulta imprescindible una buena gobernanza, tanto en lo que se refiere a los estados, lógicamente, como en lo que se refiere a las empresas, las grandes corporaciones, pero también todos aquellos vinculados a estas grandes corporaciones. Y la gobernanza, en el ámbito empresarial, se fundamenta en un conjunto de principios esenciales que incluyen la responsabilidad frente al conjunto de la sociedad, en particular frente a aquellos directamente implicados por la acción de las empresas, trabajadores, clientes, proveedores, inversores o, en general, cualquiera que vaya a recibir el impacto de las empresas, participación de las empresas deben favorecer y establecer mecanismos que permitan la participación de todos los interesados y afectados por su actividad, compromiso efectivo de las empresas con la sostenibilidad, es decir, que entre los valores que se incluyan en las empresas se incluya la necesaria participación y vinculación con un desarrollo sostenible y, por último, la transparencia. La forma de hacerse responsables frente a los terceros es a través de un ejercicio de transparencia, es decir, comunicando el conjunto de las actuaciones que están realizándose por la empresa, el conjunto de la actividad de la empresa y su impacto en la sostenibilidad. Por tanto, los anteriores aspectos requieren que entre los atributos que debe contemplar las empresas se incluya que la sostenibilidad forme parte de los máximos órganos de gobierno de las empresas, que se integre también en la gestión de las empresas, que forme parte de la estrategia de las empresas y que además las empresas se muestren claramente abiertas a la sociedad, transparentes en todas estas cuestiones vinculadas con su responsabilidad social. Por tanto, la transparencia en la divulgación de la información no financiera o de sostenibilidad va a actuar como un mecanismo de control de las empresas. De esta forma, por lo que antes era más un componente que se vinculaba a la publicidad de las empresas, ha pasado a ser un aspecto que va a servir para que todos aquellos afectados por la actividad de las empresas puedan ejercer el control efectivo de la empresa y para ver si efectivamente está siendo sostenible y actuando. Es decir, al final un cliente o un inversor va a actuar en función de la información que vaya a recibir de las corporaciones y de las empresas. En el ámbito de lo que es la información sobre sostenibilidad, que es algo que afecta directamente a la actividad del ICAC, en tanto que regulador de la elaboración de la información corporativa, la Ley 11 de 2018 ya vino a introducir una serie de cambios esenciales en el ámbito de la información, que incluían, por una parte, pasar de una situación de voluntariedad respecto a la información no financiera en aquellos términos a la obligatoriedad, ya que tuvo como consecuencia que cerca de 1000 empresas ya tuvieran que elaborar y depositar sus estados de información no financiera. También en cuanto al contenido, la ley estableció dos cuestiones esenciales. Una mayor concreción en el contenido que había que incluir en el informe de gestión y luego que además que la información debería ser más clara, más precisa y más detallada. Y además también vino a establecer que la información tenía que ser verificada por un prestador independiente de servicios de verificación que revisaría que la información no financiera estaba incluida en la información de la empresa, es decir, acredita su existencia. Respecto al informe, se establecía además una serie de exigencias vinculadas a la accesibilidad para cualquier tipo de público de forma gratuita en la página web de la propia empresa y con un plazo establecido que era de 6 meses a partir del cierre de los estados financieros y una permanencia de 5 años. La supervisión, elaboración y la presentación del propio informe en este caso, de información no financiera, se convirtió en una función, además, indelegable por parte del Consejo de Administración de las entidades cotizadas. Por lo tanto, la ley vino a establecer
la exigencia legal de los atributos esenciales en relación con la información sobre sostenibilidad, los que había mencionado previamente: responsabilidad, participación, compromiso y transparencia. Las novedades incluidas en la ley, que tengáis conocimiento, han ido requiriendo de determinadas aclaraciones. En este sentido, el ICAC ha recibido consultas sobre el reporte vinculado a la información no financiera, que eran los términos en los que estamos recogiendo, y se ha elaborado una guía aplicativa de la norma disponible en la página web del ICAC, que aborda una diversidad de cuestiones que han ido surgiendo, entre las que se incluyen como más significativas y que son de las grandes cuestiones que va a haber que ir tratando en relación con la información de sostenibilidad, el uso de indicadores o los desgloses de información. Todos ellos que además van a tener que ir teniendo en cuenta las distintas consideraciones sectoriales. Este era el marco normativo que disponíamos actualmente y, como sabéis, el análisis de impacto de la Directiva de 2014 en el ámbito de la Unión Europea puso de manifiesto dos circunstancias esenciales dentro de lo que es el marco de la regulatoria de información sobre sostenibilidad. Por una parte, que la información de sostenibilidad no financiera que estaban presentando las sociedades no estaba cumpliendo las expectativas de los usuarios de la información en aspectos tan esenciales como la falta de información o la dificultad de acceso a la misma, así como los problemas de comparabilidad de la información. Ello hace que los inversores, por ejemplo, no puedan considerar adecuadamente los riesgos relacionados con la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Y, por otra parte, desde el punto de vista de las empresas obligadas a facilitar la información, se encontraban con dificultades derivadas de la falta de concreción de determinados requisitos relacionados con la información que tienen que reportar. Atendiendo a esas circunstancias, en el año 2020 se inició un proceso de consulta pública para la revisión de la directiva. El proceso culminó en abril de este año con la presentación por parte de la Comisión Europea de la propuesta de revisión de esta directiva. La propuesta de revisión incluye un conjunto de novedades fundamentales que van a afectar a una serie de normas esenciales: la Directiva de Contabilidad, la Directiva de Auditoría o el Reglamento de Auditoría de Entidades de Interés Público. Y además se establece que estos cambios deberán estar transpuestos a más tardar el 1 de diciembre de 2022 para su aplicación en las empresas durante el ejercicio que comience el 1 de enero de 2023. Por mencionar algunos cambios fundamentales, pues señalaría que en cuanto al ámbito de aplicación se extiende el alcance. Hay que destacar que va a incluir a todas las empresas cotizadas en mercados europeos, por lo que se elimina el requisito en cuanto al número de trabajadores, y si bien para las pequeñas y medianas empresas, que es un poco el ámbito en el que estamos ahora aquí, cotizadas, se les da un periodo de diferimiento de 3 años. Además, se especifica también con mayor detalle el conjunto de la información que debe darse, el que deben dar las empresas obligadas a reportar, introduciendo, destacaría como algunas de las novedades significativas, más información vinculada a aspectos de estrategia, objetivos, gobierno, el caso de los intangibles o la manera en que las empresas han identificado la información que deben reportar. Además, va a obligar a las empresas a reportar de acuerdo con unos estándares europeos. Esto yo creo que es una novedad significativa si lo comparamos con el ámbito de la información financiera, y es la voluntad de la Comisión de que la Unión Europea tenga sus estándares propios. Y para ello ha encargado al EFRAG, ha señalado al EFRAG como el órgano encargado de elaborar estos futuros estándares de reporting que va a tener un efecto significativo en la propia estructura del EFRAG. Es decir, el EFRAG va a cambiar su estructura de gobierno creando dos pilares, uno para información financiera y otro para información de sostenibilidad. Otro aspecto relevante respecto al tema de la información no financiera, en cuanto al contenido de la directiva, es que se establece que la información de sostenibilidad va a tener que ir incluida en el informe de gestión. Por tanto, se elimina la posibilidad que contemplaba anteriormente la directiva de que los Estados pudieran establecer un informe separado en relación con la información sobre sostenibilidad. Y un aspecto fundamental y especialmente significativo se refiere a la verificación relativa a la información sobre sostenibilidad, ya que se incluye en la directiva la obligación de expresar una opinión de auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta directiva. En particular, se va a requerir a un auditor que realice una verificación limitada sobre el cumplimiento de estándares de reporting, el proceso llevado a cabo por la compañía para identificar la información a reportar y sobre los indicadores empleados. Por tanto, yo diría que las consecuencias de los cambios de directiva van a tener dos derivadas esenciales. Por una parte, la necesaria elaboración de unos estándares de reporting que aseguren la consistencia y comparabilidad de la información que se elabore. Y por otra, en la búsqueda a medio plazo de un nivel de verificación similar a la verificación de la información financiera. En este sentido,
la Comisión propone empezar con un requerimiento inicial de verificación limitada en lugar de exigir una verificación razonable. Esto ya supone un avance muy significativo respecto a la situación actual, pero también tiene en cuenta el hecho de que un nivel de verificación razonable sería difícil de implementar en el momento actual, a falta precisamente de las normas europeas sobre sostenibilidad y también de las normas sobre verificación. La propuesta de la directiva, además, contempla que la Comisión, en un plazo en el que la Comisión adopte unas futuras normas sobre verificación y una vez que estén las normas de verificación y elaboración, se pueda pasar a un nivel de verificación, ya automáticamente un nivel de verificación razonable. Me gustaría destacar sobre el tema, la temática de este encuentro, de lo que es destacado, es el propio estudio que me habéis transmitido. Yo creo que con independencia de la obligación subjetiva de la información sobre sostenibilidad, la información sobre sostenibilidad se va a ir extendiendo a todo el tejido empresarial. Y esto va a ser así porque muchos sujetos que no están obligados van a formar parte de la cadena de producción de otros sujetos obligados en forma de proveedores o prestadores de servicios y se les va a requerir bien de determinada información o bien del aseguramiento del cumplimiento en la materia. Y también porque la información sobre sostenibilidad va a jugar un papel fundamental en las decisiones de clientes o inversores y las empresas van a estar obligadas a adaptarse a esas exigencias. Por eso, resulta fundamental que existan estudios como el que estáis presentando en este momento, que atienden en particular al empleo de indicadores que son un elemento esencial para la necesaria comparabilidad de la información sobre sostenibilidad. Sobre los mismos, ya he mencionado previamente la existencia de la guía de información no financiera y en este estudio pues, he visto que se están analizando indicadores en los ámbitos medioambientales, sociales o de gobierno. Diría, después de una visión al estudio que habéis elevado, que sorprende el elevado porcentaje de empresas que se trate como un informe separado y también la percepción sobre la verificación del experto independiente. De acuerdo con los datos, he visto que el 26% de las empresas ha respondido que no quiere la verificación y la mayoría ha respondido que sí, pero de forma voluntaria. Quizá en esa respuesta yo creo que ha pesado más o puede que haya pesado el coste de la revisión. En este estudio, además, se parte del informe del modelo integrado de AICA y a través de esa encuesta yo creo que se obtiene un conjunto de datos muy significativos para el caso del País Vasco y Navarra y de gran importancia, lo digo desde el punto de vista del propio ICAC, para los futuros desarrollos regulatorios en la materia, ya que va a permitir conocer la percepción sobre la información de sostenibilidad, así como la realidad de las pequeñas y medianas empresas respecto a la materia. Bueno, he hecho mención al plan de recuperación, he hecho mención a las relevantes agendas de inversiones y reformas que incluyen y, sobre todo, a ese gran objetivo transversal que incluye el plan, que es avanzar hacia una España más verde, más digital, cohesionada, desde el punto de vista territorial e igualitario. En este contexto, por eso, creo que es muy importante que la información sobre sostenibilidad de las empresas se considere como un aspecto esencial y resulta imprescindible disponer de un marco regulatorio sobre la misma que asegure la calidad. La modificación de la directiva, por tanto, nos va a llevar a partir del 1 de enero de 2023 a disponer de una norma adecuada que incluya el establecimiento de estándares de reporting con indicadores que permitan tanto el reporting como la comparabilidad y mecanismos de verificación y supervisión de aquellos que se encargan de la verificación. Aspectos que van a ayudar a este objetivo fundamental, que es que la transparencia impulsa la responsabilidad social de las empresas en este objetivo de lograr un desarrollo económico sostenible. Los pasos inmediatos van a ser la culminación de la modificación de la directiva, la transformación del EFRAC en un regulador de la información no financiera y la elaboración de los estándares, la transposición de la directiva y el impulso de la verificación de la información de sostenibilidad, como decía, primero con una verificación limitada para luego pasar a una verificación razonable. Todo ello de manera uniforme y homogénea en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, se trata de una gran cantidad de cambios en muy corto periodo de tiempo que van a requerir un esfuerzo regulatorio y de adaptación a las empresas a un marco mucho más exigente que existe actualmente. Pero los cambios yo creo que deberán extenderse a todas las empresas y a las pequeñas y medianas empresas. En un entorno tan globalizado como el que nos encontramos, es imprescindible la capacidad para competir sin atender a las fronteras. Para ello es necesario atender a las exigencias de inversores, clientes y todos aquellos que se relacionan con las empresas. Y la transparencia, como he señalado, es un valor esencial de cara a esas relaciones con los terceros. Será especialmente importante
en el desarrollo legislativo en que nos encontramos se logre un adecuado impulso de los estándares, en particular de los estándares de reporting para las pequeñas y medianas empresas, ya que ello nos va a permitir asumir por parte de ellas que la transparencia en cuanto a la información de sostenibilidad no se considere como un coste, como había mencionado previamente, sino una inversión que les va a permitir competir con independencia del tamaño que tienen. Sin más, quería agradeceros de nuevo que me hayáis invitado a participar en esto porque quiero transmitir el valor fundamental de la información sobre sostenibilidad y el valor fundamental de cualquier estudio que se haga sobre la materia, porque nos va a permitir regular mejor de cara al futuro. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención y por mencionarla ahí y estar con nosotros y por los datos que nos has ofertado del futuro sobre este tema. Gracias. Javier, por favor, cuando puedas. Hola, buenos días. Voy a aprovechar mientras comparto pantalla para, agradecer por un lado a Santiago Durán la ponencia que ha realizado, porque por un lado ha sido una ponencia que nos aclara muchísimas cosas y por otro lado creo que vamos por el buen camino a la hora de elaborar esta guía. Chema, ¿me puedes comentar si estáis viendo bien la presentación? ¿Se ve bien? Perfecto. ¿En pantalla? La estamos viendo, vale. Sí. Vale, pues para no perder tiempo, sobre todo para no perder el tiempo de la audiencia que estoy con nosotros, vamos a agradecer también a Benfix que nos den hoy esta plataforma para hablar de esta guía, sobre todo también agradecer el soporte humano y soporte económico que Benfix nos ha dado a la Universidad del País Vasco para desarrollar todo este estudio. Así pues, simplemente quiero comentar, al final yo soy docente investigador de la Universidad del País Vasco y por lo tanto me van a permitir que durante unos pocos minutos hable un poco de la situación por la que se ha desarrollado esta guía, qué beneficios va a reportar y cómo ha sido el estudio. Y luego ya la mayor parte de la exposición nos vamos a centrar en explicar a todas las personas que estén interesadas en recibir esta guía y en implementarla, pues un poco qué información aparece reflejada y sobre todo convencer de que es una guía que va a reportar beneficios, que va a ser fácil y que no les va a resultar ni costes adicionales, ni mayores recursos humanos, ni les va a quitar demasiado tiempo. Así pues, respecto al porqué de esta guía, hemos sido conscientes de que nos encontramos en un periodo de cambio. Al final, la sostenibilidad no es una moda. No es algo que ahora mismo aparezca en los telediarios, en los periódicos, en los medios de comunicación y que hay que subirse al carro, pero que esto en unos años desaparecerá. No. Hace bastante tiempo, en 1760, hubo un cambio tecnológico, hubo un cambio económico y hubo un cambio social y se le denominó la Revolución Industrial, que ocurrió en Gran Bretaña. Hace unos años se comentaba que por estas épocas quizás empezáramos a vivir un proceso también de una nueva revolución. Y como bien ha comentado Santiago Durán, sí que es verdad que las nuevas tecnologías, la ciberseguridad, Big Data, etcétera, van a favorecer ese cambio. Pero creemos que realmente esta nueva era que vamos a vivir no solamente va a originar esa revolución en las nuevas tecnologías, sino que también la sostenibilidad va a ser un elemento importante a tener en cuenta. Al final tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo, pero este mundo se lo tenemos que dejar a nuevas generaciones y hay que ser conscientes de que hay que dejar un mundo lo mejor posible. Por lo tanto, es fundamental que todos los países y todos los agentes que forman parte de los diferentes países tomen conciencia de la necesidad de cambiar de pensamiento. Es decir, hay que variar ese paradigma de pensamiento. Ya no solamente vamos a tener que pensar a nivel industrial en la maximización del beneficio económico, que eso seguirá estando, porque es fundamental para la viabilidad y la estabilidad de una empresa. Pero además tendremos que luchar por conseguir también un beneficio social y un beneficio ambiental. Es decir, hay que tener en cuenta no solamente el enriquecimiento, sino también las personas que se ven afectadas por nuestra entidad y el entorno al que vemos afectado. Y las pymes, como agentes que forman parte del tejido empresarial, van a suponer un papel fundamental en el desarrollo de este proceso, de este cambio, de esta nueva revolución. Así que creo que las pymes tienen que ser conscientes de que es necesario que comiencen a reportar información sostenible y, vamos a intentar convencerlas a lo largo de esta exposición. Como antecedentes, sí que hay que decir que, en el año 2014
se desarrolló la Directiva sobre Información Financiera y Diversidad, que planteaba dos perspectivas. Una perspectiva que era la perspectiva out-in, que era, bueno, analizar realmente cómo grandes empresas, ¿vale?, afectan o se ven afectadas por problemas de sostenibilidad respecto a su situación, su evolución y sus resultados. Y otra perspectiva que es in-out, que es cómo el impacto de las actividades, de las acciones que llevan a cabo los negocios de las empresas pueden afectar a la sociedad, es decir, a las personas, y pueden afectar al entorno, es decir, al medio ambiente. Claro, esta directiva, como también ha adelantado Santiago Durán, no afecta a las pymes. Sí que hay, a futuro, bueno, pues se van a ver afectadas las pymes no cotizadas. Lo que pasa es que en el caso de España, el porcentaje de pymes que recurren a este tipo de financiación a través de estos mercados es muy bajo comparado con otros países europeos. Por ejemplo, si nos comparamos con el Reino Unido, pymes cotizadas aquí hay un 70% menos de ellas. O sea que sí que es verdad que en cuanto a sujetos obligados no habrá muchas de ellas que se vean afectadas por esta legislación. Pero eso no es óbice para que el resto de las pymes, aunque no sean sujetos obligados, de manera voluntaria, pues intenten ofrecer este tipo de información. Por un lado estaba la directiva, pero al año siguiente, en el 2015, las Naciones Unidas desarrollaron la Agenda 2030, que se publicó en el año 2017, y esa Agenda 2030 lo que plantea es que todos los países conformantes de las Naciones Unidas y todos aquellos agentes, universidades, tejido empresarial, administraciones públicas, ciudadanía en general que forma parte de estos países, se comprometan a desarrollar unos objetivos que son considerados como objetivos universales. Realmente son 17 objetivos que están íntimamente relacionados con los derechos humanos. Y al final reportar información también sobre cómo una empresa puede ayudar a desarrollar alguno de los objetivos puede reportar una mejora reputacional a la pyme. Por ejemplo, no sé si muchos de los que están hoy escuchándonos, cuando han visto algún tipo de anuncio, sobre todo en las marquesinas de los autobuses, en el tren, en los metros, etcétera, muchas veces aparece el anuncio de una empresa y debajo se ven unos símbolos que os voy a enseñar aquí. Son estos símbolos, ¿no? Y bueno, pues una empresa plantea qué objetivo o qué objetivos está ayudando a desarrollar. Obviamente, una empresa puede ayudar a conseguir los 17 objetivos, es decir, ayudar a las personas, ayudar al planeta, ayudar a la prosperidad, ayudar a la paz. Hombre, es complicado, ¿vale? Pero nuestra guía lo que va a hacer, y luego lo voy a explicar de una manera más pormenorizada, es ya plantear a la pyme que si ofrece un dato sostenible sobre un indicador determinado, ofreciendo esa información, ya está repercutiendo de manera positiva en la consecución de un objetivo, de uno de estos 17, y de una de las metas que hay, que en total son 169 metas. Así pues, bueno, por otra parte también tenemos otro organismo que plantea reportar información sostenible. Además, a nivel España, esa directiva europea que he comentado anteriormente, sí que un poquito tarde, pero bueno, acabó transponiéndose a través de la Ley 11/2018, que es Información no financiera y diversidad. Sí que es verdad que nosotros estamos hablando todo el rato de información sostenible porque creo que debemos de empezar a utilizar esa jerga que, desde mi humilde opinión, es mucho más exacta, pero bueno, la ley se denominaba así. Y esta ley, a día de hoy, ¿a quién afecta? Afecta a sociedades con más de 250 trabajadores que, o bien sean entidades de interés público, por ejemplo, esas que cotizan, o bien que durante 2 años consecutivos cumplan uno de estos 2 requisitos que aparecen aquí en pantalla. Activo superior a 20 millones o importe de la cifra de negocios superior a 40. Claro, viendo la ley, todas las personas que formen parte ahora de una pyme que nos estén escuchando dirán, tampoco nos afecta, no nos afecta la directiva, no nos afecta la ley. Bueno, pero es recomendable, aunque no se sea un sujeto obligado, pues ofrecer esta información de manera voluntaria. Creemos que podría llegar a ser muy interesante. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, como bien sabrá todo el mundo, el ICAC, creo que el año pasado, a principios de esto, ahora no recuerdo bien la fecha, bueno, publicó una guía en el que se daba respuesta a muchas dudas sobre el reporte de información no financiera, ¿no? Y entre ellos planteaba la utilización de indicadores. Bien, estos indicadores, a día de hoy, ¿cuáles son los generalmente más aceptados por el tejido empresarial? A nivel internacional nos encontraríamos con el Global Reporting Initiative, que el Global Reporting es una entidad internacional, como bien he dicho, que lo que hace es desarrollar una serie de estándares, ¿vale? Se llama GRI Standards y los GRI Standards, bueno, pues se dividen en diferentes bloques. Hay un bloque que es aspectos generales, luego otro bloque de información financiera, otro bloque de información medioambiental, información social y de gobernanza
entre otros. Pero también, a nivel España, ha habido la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, más conocida como AECA, lleva muchos años haciendo un trabajo muy bueno en la elaboración de un cuadro integrado de indicadores donde se desarrollan una serie de indicadores para las empresas, indicadores simples, indicadores compuestos, indicadores complejos, para ofrecer información financiera, social, medioambiental y de gobernanza. Además, utiliza una taxonomía que últimamente está muy en boga. He visto que ya se está utilizando en el registro de expertos contables, por ejemplo. La propia AECA también lo desarrolla y la propia CNMV, que facilita que las empresas introduzcan una serie de datos y esa información se reporte hacia los grupos de interés, bueno, pues de una manera mucho más clara, mucho más concisa, mucho más sencilla, ¿no? A través de estos indicadores. Y como también ha comentado antes el presidente del ICAC, Santiago Durán, el FRAG, es el European Financial Reporting Advisory Group, está trabajando en el tema, está involucrado totalmente en materia de información no financiera o información sostenible. Hace poco acaban de publicar un informe final sobre un grupo de trabajo que ha desarrollado un producto en el que se expone, ¿vale? Un proyecto en el que se expone una serie de riesgos y de oportunidades que puede suponer para las empresas reportar información no financiera. Y además, cómo vincular todo eso con el negocio. Además, somos conscientes de que el EFRAG va a tener en cuenta y a desarrollar otra serie de estándares a tener en cuenta. Bien, nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? Teniendo en cuenta que a día de hoy existen los estándares del GRI y los estándares de AECA, los estándares del GRI tenían un número muy elevado. Entonces, para poder adaptarlo a las pymes nos parecía demasiado. Así que lo que hicimos fue coger los indicadores de AECA, que también no llegan a centenar, pero son bastantes, y hacer un proceso de estudio que voy a pasar a continuación. Pero bueno, que tengamos en cuenta que sobre todo nos hemos fundamentado en los indicadores de AECA, pero que estos indicadores de AECA están íntimamente relacionados con los GRI estándar también. ¿De acuerdo? Y antes de pasar a explicar un poco lo que es la guía y todo el proceso de investigación, simplemente convencer a las personas que nos estén escuchando de que realmente reportar información no financiera genera muchísimos más beneficios que costes monetarios, humanos o de tiempo que nos pueda suponer el elaborar esta información. A través de Focus Group y a través de un análisis pormenorizado de la revisión bibliográfica de toda la literatura y estudios que se han hecho en otros países, hemos llegado a una serie de conclusiones. Ofrecer, por ejemplo, información sobre indicadores medioambientales está comprobado y corroborado que facilita el ahorro en costes en las empresas, que supone una mejora reputacional de cara a la cadena de suministros, a los clientes, a los inversores, a los financiadores, en general, a la ciudadanía, a todos los grupos de interés, a los stakeholders, y que además ayuda a las empresas a acceder a nuevas áreas de negocio. Por otro lado, si una pequeña o mediana empresa, una microentidad, decide también ofrecer información social, eso le va a permitir dirigir mucho mejor sus recursos humanos, hacerlo de una manera muchísimo más objetiva y muchísimo más paritaria, muchísimo más equitativa, creando además una cultura totalmente sostenible, es decir, una cultura inclusiva e innovadora con las personas y con la plantilla y con los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la empresa o que de manera indirecta también se relacionan con la misma. Y luego ofrecer información sobre gobernanza, sobre buen gobierno, también va a ayudar a preparar a las empresas que lo hagan a adaptarse a futuras normativas. Y Santiago Durán ya nos ha avisado de que van a aparecer nuevas directivas, luego habrá transposiciones en ley y todo esto va a ir moviéndose y hay que ir adaptándonos a los tiempos. Además, también va a ayudar a mejorar alianzas. ¿Por qué? Porque ofrecer información sostenible permite ampliar el abanico. Además, cada vez financiadores, inversores, cualquier agente de que forme parte de la cadena de suministros puede exigirnos reportar información sostenible. ¿Por qué? Porque ellos, a la hora de ofrecer información sostenible, les va a interesar ver si las personas con las que se relacionan o las empresas con las que se relacionan también son sostenibles. Y, bueno, obviamente también éxito en el futuro de acuerdos y, por supuesto, pues incrementar todas las posibles oportunidades de negocio que nos podamos encontrar. Así que, realmente esto está corroborado y hay muchos más beneficios que, podríamos decir, costes que nos pudiera suponer reportar esta información. Además, ahora cuando os expliquemos la guía vais a ver que es algo mucho más sencillo de lo que nos puede parecer. Así pues, antes de pasar a explicar lo que es la guía, es interesante que planteemos el estudio que se realizó. Desde la Universidad del País Vasco, el equipo
ESG, que nos denominamos así, es Environmental, Social and Governance Indicators, indicadores sociales, medioambientales y de gobernanza, planteamos previamente conocer un poco cuál era la opinión de las pymes. Entonces, bueno, hicimos un estudio a nivel Euskadi y a nivel la Comunidad Foral de Navarra para ver un poco, para testar a las pymes sobre, bueno, qué percepción tenían, ¿no? Entonces, a la hora de preguntar si creen importante o interesante formular un estado de información no financiera, mayoritariamente el 90% dijo que sí. Y es algo que realmente, oye, nos reconfortó. Más o menos, el 90% creen que es importante formular un estado de información no financiera. Solo un 10% residual dijo que no. Ahora bien, sí que es verdad que las pymes, en las circunstancias en las que se encuentran, porque la gran mayoría de las pymes tienen pocos trabajadores, hay que reconocerlo. Entonces, sí que plantean que, oye, vale, estamos de acuerdo en reportar información sostenible, pero por favor, que sea de manera voluntaria, que no sea algo taxativo, que no sea algo por imperativo legal, bueno, pues porque si en algún momento nos es complicado, pues tener un poco un margen de maniobra. Bueno, es entendible ese 68% de respuesta sí de forma voluntaria. Por otro lado, 6 de cada 10 encuestadas, en pymes encuestadas, reconocieron que ellas creen que lo mejor sería que el informe sostenible se incluyera junto con el informe de gestión. Y estamos viendo que ese va a ser el futuro. O sea que, como bien ha comentado Santiago Durán, vamos hacia esto. Así que, bueno, perfecto que las pymes ya opinen igual que están opinando en las altas instancias nacionales e internacionales. O sea que en ese aspecto, perfecto. Por otro lado, en el proceso de verificación también nos sorprendió gratamente que la inmensa mayoría, aquí nos encontramos con un desglose por provincias, pero bueno, mayoritariamente creen que sí hay que verificar esta información, ¿vale? El no es residual. Lo que pasa es que lo mismo, sí, pero de manera voluntaria. Además, el futuro de la información financiera también puede abrir un nicho de mercado bastante potente para las empresas de auditoría. A día de hoy sí que es verdad que la ley plantea un prestador independiente de servicios, que es el que tiene que verificar esta información, pero bueno, estamos hablando de auditores, auditoras o muchos expertos contables o expertas contables, ¿de acuerdo? Además, creo haber recordado que Santiago ha comentado, bueno, que habrá nuevas normas de verificación, de todo este tipo de información, supondrá, bueno, pues, nuevos estándares a la hora de revisarlo, esta información, y nueva formación por parte de todos los y las auditoras y auditores. O sea que, bueno, también todas las personas de la auditoría o todas aquellas personas de la contabilidad tienen que ser adalides de este tipo de información. No solamente hay que convencer a las pymes, sino al resto de la población. Y por último, se planteó, bueno, que quizás había pymes, las conavarras, que ya estaban ofreciendo algún tipo de información no financiera. Bueno, solamente fueron el 42,2%. Casi un 60% no están emitiendo ningún tipo de información. Bueno, pues a ese 40% se les planteó qué indicadores utilizaban. Mayoritariamente los de AECA, estándares nacionales. Un porcentaje menor en estándares del GRI, los GRI estándar, y otros, bueno, pues una mezclanza de ambas. Y bueno, un 4,6% ofrecían información no financiera, pero no se basaban en indicadores. Esto también fue este porcentaje mayoritario de estándares nacionales porque es un 19,3%, pero sobre ese 42%. ¿De acuerdo? O sea, que es más del 50% utilizan los indicadores de AECA. Nos planteó utilizar como base esos indicadores para desarrollar nuestro estudio. Además, por otro lado, también dijimos, bueno, tenemos que preguntar qué opinan las pequeñas y medianas empresas sobre reportar información sostenible. ¿Realmente me va a aportar algo? Bueno, mayoritariamente creen que una mejora reputacional y una mejora en la marca. Luego también una mejora, pero de manera interna, ¿vale? Sobre la responsabilidad. Otras, un 11% pensaban que ayudaría a adelantarse al futuro y un 10% ahorro en costes. Luego el resto de beneficios son más residuales y hay que comentar que un 7% creen que reportar información financiera no les va a beneficiar en absoluto. Bueno, normalmente cuando se hacen estudios siempre hay un porcentaje que suele rondar el 10% de personas que son totalmente contrarias a algo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Se lanzó esta encuestación en una época en la que volvíamos ya del confinamiento, pero que seguíamos todavía en pandemia. Y entendemos que muchas personas que contestaron a esta encuesta, que pertenecen a pequeñas y medianas empresas, bastante tenían con sobrevivir a esta situación que hemos estado viviendo sanitaria totalmente excepcional.
y decían, ojo, y ahora quieren además que todo lo que estoy haciendo y que me está costando el alma, además reporte información financiera. Entonces, claro, ante esa incertidumbre, la incertidumbre genera riesgos y miedos ante el desconocido. Por lo tanto, bloqueaban y decían que para ellas no había ningún tipo de beneficio. Pero hay que entenderlo, ¿eh? Desde una perspectiva sociológica, es normal que haya un 10% que plantee, bueno, 10% no, en este caso un 7%, pero se ve normal hasta un 10%, que planteen, bueno, pues que no hay ningún tipo de beneficio porque genera un muro ante algo novedoso. Pero vamos a romper ese muro. Vamos a convencer a las pymes de que es una guía muy fácil de desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, todo esto que es más tedioso, que es la investigación. Lo que hicimos fue coger los indicadores de AECA que estaban relacionados con los indicadores GRI. De esos indicadores hicimos unos grupos de discusión con personas expertas en la materia para eliminar aquellos indicadores que o bien generaban duplicidades, o bien no tenía cabida en la idiosincrasia de las propias pymes, o bien eran indicadores más financieros que ya son comúnmente aceptados y conocidos como la solvencia, la liquidez, el ratio de autonomía, etcétera, que esos ya aparecen, ya se utilizan normalmente, bueno, pues los eliminamos. Y nos quedamos con 28. Con todo 28, para una pyme nos parecían demasiados y pensamos que reportar información sobre 20 indicadores sería más que suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hicimos un testeo a través de una escala Likert, de valoraciones, y aquí aparece el ranking. Estos fueron los 15 primeros elegidos. Empezamos por indicadores sociales, la S es de social, luego seguimos con ambientales, la E es de environmental, luego más abajo empiezan a aparecer indicadores de governance, y seguimos hasta esta línea que es donde son los 20 indicadores que hemos utilizado. Entonces, estos quedaron fuera. Sí que es verdad que cuando luego se hacen todas las dinámicas cruzadas para ver qué opinan unas provincias y otras, podría haber algunas diferencias. Entonces, en esas circunstancias, aparte de fijarnos en la media, nos fijamos en la kurtosis y en la asimetría, que es algo que me interesa ahora mismo. Pero bueno, que realmente son estos los 20 indicadores que fueron seleccionados y a partir de ahí empezamos a crear la propuesta de la guía. Entonces, a partir de ahora voy a empezar a explicar qué es lo que una pyme, si se anima a reportar información no financiera, va a tener que desarrollar, ¿vale? Voy a explicar una serie de documentos que hay que crear. Los voy a explicar de una manera y luego voy a ir hacia atrás para que toda la audiencia entienda el proceso. Miren, fíjense. Este que aparece aquí, realmente es el informe de sostenibilidad que se presentaría al exterior. Es el que se va a reportar a los grupos de interés. Simplemente si se fijan, ocupa una página. Además, hemos intentado que tenga una visión muy parecida a la del balance. Es una foto finis al final del ejercicio sobre indicadores ambientales, que son estos primeros, indicadores sociales e indicadores de gobernanza. Creemos interesante que aparezcan los datos del año X. Cuando ya reporten años posteriores, vayan apareciendo al menos el del año anterior o 2 años anteriores, simplemente pues para ver un poquito la evolución. Pero realmente, cuando hablamos de ofrecer un informe junto con el informe de gestión, estaríamos hablando de una hoja. Igual que ocurre con el balance, una sola hoja. Solo habría que ofrecer esto. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer para rellenar todos estos huecos de indicadores ambientales, sociales y gobernanza del año X? Bueno, ahora habría un informe ya interno, ¿de acuerdo? Y aquí he puesto un ejemplo solamente de los indicadores ambientales. Entonces, habrá, según el tamaño de la pyme, una persona, un par de personas o un equipo, un departamento que se encargue de ir recopilando toda esta información. Bueno, este documento, que es un documento interno, vuelve a ofrecer los códigos, porque normalmente trabajar con códigos es más fácil a nivel empresarial, el nombre que aparece en el informe que va a salir al exterior, que os he comentado anteriormente, y luego una serie de datos, ¿no? Pues cuáles son las unidades de medida, a quién habría que pedir esos datos y en los que hubiera, bueno, pues cuál sería el valor óptimo que sería interesante llegar, ¿vale? Luego lo voy a explicar a través de un ejemplo, pero bueno, que sobre todo queremos que las pymes digan, claro, yo ofrezco información sobre una serie de datos, ¿pero lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Bueno, pues hemos hecho un trabajo ingente, tanto Benfis como el equipo de la Universidad del País Vasco, para buscar realmente valores absolutos, porcentajes o datos que supongan ratios óptimos,
para que así una pyme sepa si está yendo por el buen camino año tras año o no. Entonces, una persona o un equipo se encargaría de ir pidiendo toda esta información y elaboraría el informe externo. Claro, para que nos den estos datos de aquí de manera interna, es interesante que por cada indicador haya una ficha técnica, ¿vale? Es una ficha que normalmente ocuparía una página y que prácticamente en la guía aparece todo explicado, ¿eh? Ahora os voy a poner un ejemplo y vais a ver que no hay que rellenar grandes cosas. Es bastante sencillo. Pero bueno, las fichas técnicas de los 20 indicadores serían iguales para todos. Aparecería, por un lado, el código, para tenerlo claro, a la hora de luego internamente ofrecer el dato y luego sacarlo en un informe de sostenibilidad al exterior. Está bien tener el código, la denominación, es decir, el nombre. Luego aquí en el apartado 3 sería la finalidad donde se facilita una información un poquito más exacta realmente sobre qué estoy reportando información en este caso. Luego en la formulación muchas veces se plantea la fórmula que se debe utilizar, a veces un porcentaje, a veces un ratio, una suma, una resta, etcétera. Y luego a consideraciones. ¿A qué nos referimos con consideraciones? Hay veces que hay ciertos indicadores que se puede ofrecer el dato global y ya está. Pero a veces puede ser interesante que ese indicador lo que hagamos sea desgranarlo. Por ejemplo, pues indicadores sociales puede ser interesante luego ofrecer ese indicador desagregado por género, hombres, mujeres, o por edad, o por categoría profesional. ¿Otra serie de indicadores? Bueno, pues, o otras consideraciones. Bueno, pues ese trabajo ya lo hemos hecho. Entonces, planteamos a la pyme que si de manera voluntaria, junto con el informe final que reporta al exterior, quiere ofrecer una pequeña memoria, podría ofrecer esa serie de indicadores desglosados, si le interesa, si no, no. Después, origen de datos. Preguntamos o planteamos a quién hay que dirigirse, ¿vale? Aquí cada empresa dirá, bueno, pues este tipo de información al Departamento de Recursos Humanos. O si es una pequeña empresa que tiene 4 o 5 trabajadores, pues la persona que se encarga de preparar y de hacer las nóminas porque tendrá acceso a esos datos. Aquí ya cada empresa pondrá a la persona, al equipo o al departamento encargado de trabajar con esos datos. Luego, unidad de medida. ¿Por qué unidad de medida? El reporte financiero siempre es en unidades monetarias, en nuestro caso, euros. Pero la información no financiera es mucho más amplia. Entonces, puede haber unidades monetarias, pero también puede haber porcentajes, puede haber número de personas, puede haber toneladas, puede haber kilos, puede haber metros cúbicos, puede haber kilovatios hora. Entonces, planteamos cuál es la unidad de medida recomendable. Como he dicho, lo siguiente, el valor óptimo. Hemos hecho de verdad un trabajo ingente para poder aportar un valor óptimo y que así las pymes, a lo largo de los ejercicios, vayan viendo si están cumpliendo con esos indicadores de una manera, podríamos decir, positiva. ¿De acuerdo? Luego, periodicidad. Hay indicadores que con ofrecer el dato final es suficiente, pero hay otros indicadores que a nivel interno puede ser interesante que los datos se vayan analizando mensualmente, trimestralmente o semestralmente. Bueno, pues también lo indicamos aquí. Cuando es necesario ir vigilando cómo va ese indicador para, a lo largo del ejercicio, antes de que llegue el cierre, poder hacer las variaciones que se estimen oportunas. Y luego, por otra parte, si recuerdan, al comienzo de la exposición planteábamos que es fundamental que las pymes también digan a la sociedad que ellas también ayudan a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas. Para evitar que una pyme tenga que leerse los 17 objetivos y las 169 metas, lo que hemos hecho es analizar cada uno de los indicadores y buscar qué ODS, qué objetivo de desarrollo sostenible y qué metas se cumplen si la empresa reporta información sobre ese indicador. Así que la empresa ya lo tendría hecho. Yo ofrezco información sobre este indicador, pues ya puedo publicitar que ayudo a cumplimentar este objetivo y estas metas. Y luego, por último, teniendo en cuenta el papel de los que van a llevar a cabo procesos de verificación y también la empresa, que a veces, siempre que vienen a hacer un proceso de verificación, pues nos pueden volver locos pidiéndonos datos, etcétera. Bueno, pues hay una parte en la que explicamos qué información nos van a exigir para que ya la podamos tener preparada si hay un proceso de verificación, aunque sea voluntario, como la mayoría de las empresas encuestadas nos han planteado. Y para entenderlo mejor, voy a plantear un ejemplo que yo creo que a veces con un ejemplo es mucho más sencillo. Vamos a imaginarnos que nos animamos y que decimos que vamos a ofrecer información sostenible. Perfecto. Y estamos trabajando con todo ello y resulta que, bueno, llegamos a los informes relacionados con las personas, los informes sociales, ¿no? Social, los S, ¿vale? Y de repente, bueno, tenemos un indicador que habla sobre discapacidad. Y tenemos contratadas a personas o a una persona con un cierto grado de discapacidad, ¿vale? Podemos reportar ese indicador, ¿de acuerdo? O incluso también podemos reportar que por ahora no tenemos a nadie, que tampoco pasa nada.
acuerdo? Lo importante es ofrecer una información y ver cómo en el tiempo va mejorando. Entonces, de repente entramos y podemos entrar en pánico. Ostras, ahora tenemos que ofrecer información sobre discapacidad. Vale, pero la guía ya te va a ofrecer una ficha técnica. Se busca ficha técnica del S3 DIS. Vale, es esta. Cogemos la ficha técnica y todo va a venir ya rellenado. Es decir, nos van a decir, bueno, aquí lo que vamos a hacer es ofrecer una información sobre el porcentaje de número de personas que tenemos empleadas que tienen reconocido un grado de discapacidad. Vale. ¿Cómo vamos a obtener el dato? El dato va a ser un porcentaje y lo que vamos a hacer es coger el número de personas discapacitadas entre el total de la plantilla. ¿Qué se recomienda? Bueno, si nos parece interesante, en una memoria aparte podríamos ofrecer, en el caso de que tuviéramos bastantes personas discapacitadas contratadas, hacer una desagregación en base al grado de discapacidad. Que solo tenemos una o dos y esas dos tienen el mismo grado, pues no sería necesario. Por eso es simplemente una consideración. ¿A quién hay que pedirse? Bueno, pues aquí cada empresa lo tendrá puesto. En principio al Departamento de Recursos Humanos o Departamento de Personal. Pero habrá pymes que igual solo tienen una persona encargada de todo ello. Pues pondríamos el nombre de la persona y cuando llega el momento, fulanito de tal, ¿me puedes ofrecer estos datos? Y esa persona, como trabaja con ellos, nos lo daría. Sabemos que es un porcentaje y aquí vamos con el valor óptimo. A ver, valor óptimo a la hora de contratar personas con cierto grado de discapacidad es complejo. Pero en muchos indicadores vais a tener aquí una información adicional que está en letra pequeña para el que quiera se la lea y el que quiera no. Simplemente justificamos en base a qué legislación nos hemos tenido en cuenta o nos hemos basado, ¿vale?, para decir que el ratio óptimo sería siempre llegar al 2% o un porcentaje mayor. ¿De acuerdo? A la hora de hablar de los valores óptimos hemos tenido en cuenta circulares, hemos tenido en cuenta reales decretos, legislación, también datos de la organización de los trabajadores. Bueno, esa información adicional aparecerá aquí reflejada. ¿Hay que leérsela? No hace falta. Tenemos el dato del 2%. Y luego, nada, en este caso, con tener el dato al cierre del ejercicio sería suficiente. Entonces, pueden ustedes ver que al final la guía va a tener una serie de fichas técnicas y es que en las fichas viene todo explicado. Solamente como mucho habría que rellenar a qué personas se lo vamos a pedir. Y lo demás ya nos viene dado. O sea, es muy sencillo. O sea, lo he explicado en 2 o 3 minutos. Pero esto cuando ya una empresa está acostumbrada le va a llevar 30 segundos recoger este dato. ¿Vale? O sea, que estamos viendo que vamos a poner 5 minutos en total por cada indicador multiplicado por 20 no llega a 2 horas de trabajo al año. ¿De acuerdo? Y una persona creo que estaría suficientemente capacitada para poder realizar este trabajo. Así que esos costes adicionales de tiempo, económicos o humanos, estamos viendo que no se producen. Pero además la guía va mucho más allá. Y la guía lo que intenta es facilitar a las pymes que divulguen a la sociedad que ellas también son agentes que están influyendo de manera positiva en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y de sus metas. Entonces, por ejemplo, en el caso de que hubiéramos reportado información sobre discapacidad, ya decimos en la ficha técnica qué ODS, qué objetivo de desarrollo sostenible se está cumpliendo. Es decir, las pymes no tienen que leerse las 169 metas. Ya se lo decimos. Pueden publicitar perfectamente en cualquier anuncio o a la entrada de la empresa que el ODS 10, que es la reducción de las desigualdades, nuestra pyme ayuda. Y además ayuda a la meta 10.3 y a la meta 10.4. Y luego, por último, la verificación se ofrece una información de si os vienen a realizar un proceso de verificación, aunque sea voluntario, normalmente el auditor, el experto contable, el prestador independiente que venga a hacer ese proceso de verificación, ¿qué información va a pedir? Además, esto también podría ayudar incluso a los auditores para saber qué información pedir. Entonces, aquí se explica, bueno, pues de manera más pormenorizada, qué informaciones van a poder exigir para que la tengamos preparada y que rápidamente puedan cotejar que realmente esta información expresa la imagen fiel de la empresa. ¿De acuerdo? Javier, con ¿sí? cariño, el tiempo, ten en cuenta un poco el tiempo para que ajustes un poco la presentación. Ah, vale, pensaba, ¿cuánto me queda? Pues en principio 5 minutos y tal. Ah, pues perfecto. Lo tengo clavado. Mira, ya para terminar, simplemente quería comentar las conclusiones. Al final lo que hemos buscado desde Benfix y la Universidad del País Vasco es ayudar a las pymes a elaborar un informe sostenible. ¿Buscando qué? Buscando que la información, al final, si todos utilizaran este informe a través de esta guía, fuera una información totalmente comparable. Fue una información que se pudiera verificar que realmente expresa la imagen fiel de la empresa. Al final no hay que verificar solamente que la información financiera expresa la imagen fiel.
una entidad, sino también es información social, medioambiental o de gobernanza, y que además va a aportar beneficios a las entidades. Somos conscientes también de que para las pymes a veces es complicado poder decir qué ODS se están ayudando a desarrollar. La guía también les va a hacer ese favor. Directamente les va a decir qué ODS y qué metas están desarrollando. Y por otro lado, planteamos también cómo se debe de buscar esa información y favorecemos los procesos de verificación. Así pues, ya para concluir, simplemente decir y convencer a todas las pymes a que realmente se comprometan a ser un agente del cambio. ¿De qué manera? Ayudando a esta nueva revolución, elaborando informes sostenibles, que de esa manera ayudarán a la sociedad en su conjunto, ayudarán al entorno, es decir, al medio ambiente, y también ayudará, obviamente, en términos económicos. Así que, bueno, con esto concluyo. Agradecer a mi equipo de la UPV, Sonia García, Izaskun Piña, Fernando Peña y Inés Aitua, la labor que han desempeñado durante más de un año y también la colaboración que hemos recibido de Duni Álvarez, Salvador Marín y de Chema Valdecantos. Así que muchas gracias, mi es que gustó hoy y nada, estoy aquí para cualquier pregunta que estiméis oportuna. Chema, creo que he cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu magnífica intervención. Y bueno, como no nos queda mucho tiempo, solo preguntarte cómo vais a ampliar el ámbito de la aplicación del estudio a nivel nacional y cómo va a ir adaptándose esa guía con los cambios que vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Sí, mira, al final también lo ha comentado Santiago y que nos ha gustado escucharlo, que ha dicho que, bueno, que al final el testar a las empresas vasco-navarras da una idea de, bueno, pues qué opinan las pymes. Pero es verdad que aunque los datos pueden ser fácilmente extrapolables al resto del Estado, sí que sería interesante, ya seguiremos hablando con Benfix, sería interesante ampliar el estudio a nivel estatal, analizar el resto de las comunidades autónomas y ver si realmente esos 20 indicadores que hemos planteado serían esos o habría que hacer algún tipo de modificación. Seguramente, como mucho, se modificaría uno o dos o se mantendrían iguales. Pero bueno, habría que testarlo para ya, de manera fehaciente, decir que sí. Lo que sí necesitamos es que cuando se pidan a las pymes que estén 5 minutos haciendo la encuesta, que vean que realmente es para esto, que es para mejorar su calidad en el reporte sostenible, el propio de estas entidades. Y además, como bien se ha comentado, va a haber cambios en la directiva, van a aparecer a través del EFRAG nuevos estándares y entonces al final lo que nos gustaría es que desde la UPV y desde Benfix esta guía fuera una guía viva. Cuando aparezcan nuevos estándares a través del EFRAG, bueno, plantearemos si esos estándares se parecen a los del GRI, como los tendremos relacionados con los de AECA y con los nuestros propios, podremos hacer ese trasvase y esas pequeñas modificaciones. El objetivo, que sea una guía viva y que a medida que vaya habiendo modificaciones legislativas o modificaciones sociales, la guía vaya modificándose. No sé si te he contestado a la pregunta o tienes alguna aclaración. Ha quedado muy claro. Oye, pues nada, ya sin más, quedamos un poco pillados de tiempo. Dunia, si me permites, quería hacer una pregunta al señor Santiago Durán. ¿Por qué la Ley 11/2018 dice, en este caso, obligatoriedad a las sociedades mercantiles y se ha dejado, parece, a las fundaciones, ONGs o cooperativas que parece que podrían ser propicias o que emiten ya ese tipo de información? ¿Hay algún porqué? Porque lo que se buscaba básicamente es el impacto de las grandes corporaciones al final. Las que más impactan al final. Ten en cuenta que el planteamiento global es el original de la información de sostenibilidad era de cara a inversores y clientes que decidan, que tomen sus decisiones económicas en base a esa información. Por eso se pensaba más en las corporaciones que tienen impacto en la actividad sobre clientes e inversores. Simplemente quería mencionar una cosita, si me dejáis para terminar. Después de todo lo que has comentado, interesantísimo que has comentado sobre el estudio, reiterar lo fundamental que es este estudio para la comprensión del impacto en las pymes y diría yo lo fundamental que es el papel de la verificación externa. Lo digo porque es lo que va a dar la comparabilidad entre las distintas pymes y la confianza para el que vaya a utilizar esta información. Entonces yo creo que eso es fundamental que se tenga en cuenta la necesaria revisión, ¿no? En el ámbito de las pequeñas y medianas empresas también.